Gracias, compañeros y compañeras. Bien. Ya me he presentado en Encarna. Compañeros y compañeras, gracias de corazón, socialistas andaluces. Gracias de corazón, socialistas sevillanos. Cuna del socialismo español, cuna de grandes referentes, de grandes líderes políticos, como Susana, al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Gracias. Gracias. Veo muy buenos amigos. Tenía ganas de venir a Sevilla, tenía ganas de estar de nuevo con los socialistas andaluces. Aquí empecé mi trayecto. Y os tengo que decir que estoy inmensamente agradecido a todo el socialismo español, pero sobre todo al socialismo andaluz, porque habéis sido los propulsores y habéis estado en el centro del gran cambio que estamos produciendo en el Partido Socialista. Gracias, compañeros y compañeras de corazón. Mirad. Hace muy pocos días, otro gran líder de Sevilla, Alfonso Guerra, nos decía que dejaba el escaño en el próximo periodo de sesiones. Y hace 4 semanas, en un acto de celebración del 40 aniversario de Suresnes, Alfonso Guerra, y lo compartí también con Felipe González y otros muchos compañeros que vinieron y que estuvieron participando en ese congreso histórico del cambio del socialismo allá por los 70, pues Alfonso dijo algo muy importante que quería compartir con todos vosotros, compañeros y compañeras. Dijo lo siguiente, dijo que el socialismo nace de una de esas ideas que inspira en el corazón acciones que son hasta incluso superiores a la propia cordura, como es, por ejemplo, la justicia. Y eso es, precisamente, compañeros y compañeras, la esencia del socialismo, nuestra pasión por la justicia. Por eso, esa pasión, ese corazón socialista es el que yo siento cuando vengo a Andalucía y cuando estoy con mis compañeros y compañeras del socialismo sevillano. Así que gracias por vuestra fuerza, Susana, gracias por vuestro cariño, Verónica, gracias por vuestro apoyo, Juan, gracias de corazón. Muchas gracias. Hoy compartimos todos un sentimiento de que aquí está pasando algo importante, de que hay hambre de cambio en Sevilla, Juan, de que hay hambre, como él decía en su intervención, hay ganas de morder y de hacer otra política, de ganar para abrir las puertas de par en par del Ayuntamiento de Sevilla, para que entre la decencia perdida en el Ayuntamiento de Sevilla y salga Zoido por la puerta y tengamos un gobierno decente, de izquierdas, al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Y es verdad, pero esto no nos tiene que causar ninguna sorpresa, porque es verdad que hay muchos que dicen que los socialistas no lo tenemos fácil. Pero yo os digo, ¿es que alguna vez el socialismo lo ha tenido fácil? ¿Lo hemos tenido fácil los socialistas? ¿Es que ha habido alguna vez alguna generación de socialistas que no haya tenido que luchar contra la desigualdad y contra la injusticia? Por eso no os vengáis abajo. Con la mirada alta, como decía Susana y como decía Juan y Verónica, somos socialistas y por eso nos tenemos que poner en pie, diciéndole al país entero que hay una alternativa de izquierdas a las políticas de la derecha. Y a todos esos que dicen que somos iguales, yo les digo una cosa, que miren a Andalucía. Porque si en Madrid se privatizan hospitales, aquí se mejoran las urgencias, y si en Valencia se recortan todos los presupuestos vinculados con la educación pública, aquí hay 1 millón de familias que tienen libros de texto gratuitos, becas de comedor y ayudas de transporte. Y la diferencia entre aquí y allí, ¿sabéis cuál es? Que allí gobierna la derecha y aquí gobierna una socialista de los pies a la cabeza como Susana Díaz. Y aún estoy esperando al señor Rajoy que explique por qué un joven que proviene de una familia humilde, si saca un 6,5 de nota media, tiene que abandonar los estudios y, en cambio, uno que proviene de una familia rica puede seguir con su carrera. Que lo explique.
Y aún estoy esperando algo que me ha comentado antes Juan cuando venía para acá. ¿Cómo es posible que el alcalde de Sevilla, el señor Zoido, gaste dinero para, bueno, pues tener altos cargos, más de 20 altos cargos en el Ayuntamiento de Sevilla que cobran más que la presidenta de la Junta de Andalucía? ¡Que lo explique! ¡Que lo explique! Por eso yo estoy de acuerdo con algo que decía Verónica, y es que necesitamos una gran movilización ciudadana, compañeros y compañeras. Una movilización para decir adiós a Rajoy y sacar a Zoido de la alcaldía. Y ese es el camino que tenemos que emprender, compañeros y compañeras. Necesitamos, y lo estamos consiguiendo, un PSOE fuerte, un PSOE que consiga que los derechos no sean tratados como mercancías, porque no se negocia ni se regatea con los derechos de los españoles y de las españolas. Mirad, yo vine a nuestro partido movido por el mismo sentimiento que muchos de vosotros y vosotras, movido por una misma pasión, y es la lucha por la igualdad que decía antes Alfonso Guerra, y una misma indignación, y es nuestra rebeldía ante la injusticia. Yo me hice socialista cuando tenía 12 años y me di cuenta de que mis abuelos y abuelas, personas a las que admiro, que han trabajado y que han hecho posible construir el país que hoy estamos disfrutando sus nietos y nietas, me di cuenta con 12 años que ellos no sabían leer ni escribir. Y os digo que por esas generaciones vamos a desarrollar, en cuanto lleguemos al Gobierno, la Ley de Memoria Histórica. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque nosotros vinimos a este partido, porque nos negamos a aceptar la resignación, porque nunca nos vamos a doblegar ante la injusticia. Y con esa convicción nos pusimos manos a la obra e hicimos posible lo imposible. Hicimos de España un país libre, más avanzado, lo decía antes Susana, más justo, y debemos de estar orgullosos de ello. Hicimos de esta tierra de Andalucía una comunidad orgullosa, avanzada, que sabe que el cambio nunca es un enemigo, al contrario, es siempre un aliado, el mejor de los aliados del Partido Socialista. Porque de eso se trata, compañeros y compañeras, el socialismo. Siempre se ha tratado de eso. No se trata, fijaros, de ganar elecciones, sino de ganar voluntades. No se trata de ganar votos, sino de ganar ilusiones. Porque si convencemos a la gente, si ganamos esas voluntades, vendrán los votos. Y si ganamos esas ilusiones, empezaremos a ganar las elecciones. Y eso es lo que vamos a conseguir en mayo de 2015, con Juan como alcalde de Sevilla, y en noviembre de 2015. Y aquí estamos, Susana, Verónica, Juan, dispuestos una vez más como socialistas a cambiar las cosas, dispuestos a derribar, como decía antes Susana, muros y a levantar esperanzas, en pie, abriendo de nuevo camino. Mirad, yo conozco a Juan desde hace ya unos cuantos años. Hemos coincidido en múltiples foros de trabajo, grupos, y sé de su carácter decidido, de su carácter determinado, de sus ganas de cambiar la política en Sevilla, para devolverle la limpieza que nunca debió de perder, de su compromiso con esta tierra, con este pueblo y con sus hombres y mujeres. Lo hemos visto en su intervención. Si poco menos que os nombraba a todos por vuestro nombre de pila, que tiene mérito esto. Ese es el tipo de alcaldes que nosotros necesitamos. Juan lleva 4 años pateándose de arriba abajo esta ciudad y la conoce. Y lo que es más importante, y lo ha dicho antes Verónica, y es que tiene proyectos para mejorar la calidad de vida de esta ciudad maravillosa, que lleva sufriendo el abandono y la desidia de la derecha. La misma desidia que demuestra el presidente del Gobierno, Rajoy, con España. Mirad, antes se han dicho. La Gürtel, Bárcenas, Correa, Rato, Blesa, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la azotea de Génova, están todos pagados con dinero negro y Rajoy escondido en su despacho. Hoy ha dicho que quiere comparecer en el Congreso para hablar de corrupción. Pues vamos a tener que echarle paciencia porque tiene muchas cosas que explicar. Y llega siempre, tarde y mal, a rastras. Pedimos nosotros la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de corrupción en cuanto saltó la operación Púnica, y le estamos esperando en el Congreso de los Diputados para que empiece a explicar ya los casos de corrupción del Partido Popular.
Porque no basta con pedir perdón. Porque no basta con pedir perdón, porque la gente está indignada con razón de que aumente el número de escándalos del Partido Popular vinculados con la corrupción y mientras tanto haya más paro, menos derechos y más hartazgo. Lo que necesita este país, o mejor dicho, lo que no falta a este país son recursos, son energías, son ganas de cambiar las cosas. Lo sabéis vosotros muy bien. No hace falta más que salir a la calle o pisar una agrupación y estar con los militantes de base para saber que los socialistas queremos cambiar la política en nuestro país. Lo único que falta, ¿sabéis lo que es? Un gobierno decente, un presidente del gobierno decente, un presidente de gobierno dispuesto a dar la cara, a afrontar los problemas de los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a proponer los socialistas, compañeros y compañeras. Tenemos muchas razones, por tanto, para ponernos en marcha, con más fuerza que nunca. Mirad, hace unos días, antes Susana lo comentaba, porque estuvo en el extranjero y estuvo hablando con algunos de estos chavales jóvenes que tienen másters, licenciaturas, hablan idiomas y que desgraciadamente están trabajando en el extranjero como camareros. Yo hace poco estuve en Murcia y al terminar un acto semejante a este se me acercó un compañero, un chaval de 20 y tantos años, Alberto, que me dio un abrazo y me dijo: Pedro, no llegáis, en noviembre va a ser tarde para mí. Me voy a Chile mañana con otros compañeros sin ningún tipo de oferta de trabajo a buscarme la vida que aquí me niega en esta tierra que era Murcia y que el gobierno del Partido Popular estaba negando y rechazando sus oportunidades. Pues yo le digo a Alberto y a todos esos que a partir de noviembre de 2015 lo que vamos a hacer es producir un gran cambio social, político y económico en este país y necesitamos a esos jóvenes con nosotros. Tenemos, Susana, Juan, tú lo decías antes, 90.000. Tenemos miles de razones para ponernos en marcha. Una por cada uno de esos jóvenes que después de muchos años de esfuerzo, de estudio, se tienen que ir fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. Tenemos muchas razones. Una por cada uno de los 5,5 millones de parados que antes decía Susana y a los cuales Rajoy ha abandonado. Tenemos muchas razones para ponernos en marcha. Una por cada uno de esos trabajadores a los cuales Rajoy, con su infame reforma laboral, ha quitado sus derechos laborales. Una por cada uno de los profesores y de los empleados públicos a los que el Gobierno del Partido Popular ha insultado. Una por cada una de las mujeres a los cuales la derecha ha despreciado. Por eso, compañeros y compañeras, yo digo algo que dice Susana: ya está bien de que destrocen lo que es de todos, ya está bien de resignación, ya está bien del ordeno y mando. Vamos a hablar claro, compañeros y compañeras. Porque vamos a decir alto y claro que las prejubilaciones, que la pobreza laboral, que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que el exilio económico de nuestros jóvenes, que el paro de todos aquellos que tienen más de 40 años, se llama simple y llanamente explotación. Ese es su verdadero nombre. Y mirad, hace cosa de un mes y medio estuve en Cantabria y me reuní con los sindicatos. Y al salir de la reunión se me acercó una compañera de Comisiones Obreras y otra de OGT que trabajaban en el Servicio Público de Empleo allí en Cantabria. Y me decían que tanto ellas como la inmensa mayoría de empleados públicos del Servicio Público de Empleo allí en Cantabria no paraban de llorar todos los días cuando se les acercaban desempleados, parados, hombres y mujeres de 52 años y de 55 años, a los cuales el Partido Popular les había quitado la prestación no contributiva. Y yo les digo a esos empleados públicos que a partir de noviembre de 2015 habrá un gobierno decente que restituya esas prestaciones para los parados y paradas de más de 50 años. Porque no vamos a aceptar ni una España con una generación olvidada, ni tampoco con una generación perdida, ni jóvenes en el exilio, ni tampoco jóvenes de más de 40 años en paro y sin ningún tipo de prestación ni perspectiva. Y ese es el resultado de la reforma laboral a la que antes se comentaba Juan Espada. Trabajadores con miedo a perder su empleo y desempleados con miedo a no poder encontrarlo. Y no vamos a resignarnos a tener un país
de salarios bajos y de derechos inexistentes. En cuanto lleguemos al Gobierno en noviembre de 2015, derogaremos la reforma laboral, compañeros y compañeras. Lo derogaremos para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos, que cierre las puertas al despido y que frene la pobreza laboral, que cree un buen empleo, un empleo digno. Sí, compañeros y compañeras, el socialismo surgió para eso, para combatir la explotación, para combatir los salarios de miseria, la ausencia de oportunidades, el miedo a quedarse en la calle. Ese ha sido siempre nuestro primer latido, el latido que decía que el socialismo es libertad y que no es libre el trabajador que no tiene un salario digno para mantener a su familia, que no es libre aquel anciano que queda desamparado ante la enfermedad y que no es libre un joven que no tiene la oportunidad de poder desarrollar todas sus potencialidades porque no puede pagar una matrícula universitaria. El socialismo es libertad ante la necesidad, ante la opresión y ante el miedo. Y el socialismo también, compañeras, es igualdad. Daros un aplauso a todas las mujeres que habéis luchado para que no se haga la contrarreforma de la ley del aborto. Daros un aplauso. Os lo merecéis. Os lo merecéis. Os lo merecéis. Y yo le digo a Rajoy que tiene que hacer un acto final y es retirar el recurso en el Tribunal Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por Zapatero. Hoy es más necesario que nunca defender una España de oportunidades para todos, porque Rajoy, si gobierna para alguien, es para un 10% de la población, mientras defrauda precisamente al 90% restante, que somos los trabajadores y la clase media de este país. Gobierna para un 10% de la población, cuando hace que las familias tengan que pagar 50 veces más en impuestos que las grandes corporaciones. Gobierna para un 10% de la población cuando hemos rescatado con dinero público, compañeros y compañeras, en más de 108.000 millones de euros los bancos en este país, mientras el año pasado se produjeron 38.000 desahucios en España. O recortan un 15% los presupuestos a la pobreza infantil. Gobierna para un 10% de la población, compañeros y compañeras, cuando no reconoce que existe la pobreza infantil. O cuando hace una reforma fiscal que beneficia a aquellos que ganan más de 600.000 euros, a poco más de 4.000 personas en nuestro país, mientras que, en cambio, aumenta los impuestos a 8 millones de españoles que siguen viendo cómo se están desmantelando el estado del bienestar. Gobierna, fijaros, compañeros y compañeras, esto es muy grave, gobierna para el 10% de la población, cuando hace una reforma fiscal que implica una caída en la recaudación de los ingresos públicos de 4.000 millones de euros, que se van a ver beneficiados sobre todo las rentas más altas de nuestro país y las grandes corporaciones, mientras con la otra mano coge la tijera y aplica un recorte de 4.000 millones de euros en las prestaciones por desempleo a los desempleados de larga duración. Y eso no es la crisis. Eso tiene que ver con la ideología de este Gobierno, que utiliza la crisis para construir su sociedad, que es la de la desigualdad. Y mientras Rajoy gobierna para ese 10%, que es el único que le preocupa y le ocupa, nosotros lo que tenemos que decir es que queremos gobernar y lo vamos a hacer, vamos a defender los derechos, como se está haciendo aquí en Andalucía, para el 90% restante, para la clase media, para la clase trabajadora, para los empleados públicos y también para los profesionales, los autónomos y también la economía social, como decía Juan. Y os voy a decir algo. Os voy a decir algo. Nosotros nos alegramos de que haya datos positivos en la economía. Faltaría más. Claro que nos alegramos. Pero sobre todo nos vamos a alegrar cuando esos datos económicos lleguen a la gente. Porque no habrá recuperación, como bien dice Susana, mientras haya desigualdad. No habrá recuperación mientras la mayor parte de empleo que se crea sea por horas o por días. Y no va a haber recuperación tampoco mientras los pensionistas, que antes cuidaron cuando trabajaban a sus hijos y sus hijas, ahora tengan que mantener con una prestación cada vez más congelada a sus nietos y a sus nietas.
Claro que queremos datos positivos para la economía. Nosotros no somos unos cenizos, como el señor Montoro, ¿os acordáis cuando decía aquello de que caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarla? No. Nosotros queremos que España salga adelante y tenga buenos datos económicos y se cree empleo. En eso estamos nosotros. Y por eso, porque queremos buenos datos para la economía y queremos que lleguen al conjunto de los ciudadanos, en el pasado debate de presupuestos yo le propuse al presidente del Gobierno subir el salario medio, o el salario, mejor dicho, mínimo, al 60% del salario medio en nuestro país. Por eso, compañeros y compañeras, le propuse que si el principal problema en nuestro país es la deuda de muchas familias y de muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas, se articule un plan para reestructurar la deuda de familias y de autónomos en dificultades. Porque si hay dinero para rescatar a bancos y radiales, también debe haberlo para todos aquellos que lo están pasando mal y están en riesgo de perder su casa y de perder su negocio. Sí, y por eso también le propuse cerrar la brecha de desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Y le propuse también cerrar la brecha de desigualdad salarial entre una clase media que ha sufrido un recorte de sus sueldos tanto en empleo público como en empleo privado de más de un 30%, mientras los altos directivos de las grandes corporaciones financieras de nuestro país no paran de aumentar sus bonus, sus primas y sus sueldos. Si queremos un país justo, hagámoslo un país justo para los trabajadores y la clase media. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso también, compañeros y compañeras, propusimos dos medidas más. La primera, crear una prestación especial para todas aquellas mujeres y hombres con hijos a cargo que ahora mismo no tienen ninguna prestación ni ningún ingreso que llevar a su familia mensual. Y propusimos también, compañeros y compañeras, que nos uniésemos todas las administraciones, desde la administración local hasta la administración central, en el gran combate contra la pobreza infantil. Y cuando propuse esto en el Congreso de los Diputados, ¿sabéis lo que pasó en la bancada del Partido Popular? Que se pusieron a reír, se burlaron de la propuesta del Partido Socialista. Y luego dicen que somos iguales, compañeros y compañeras. Ellos aprueban amnistías fiscales y recortan todos los fondos vinculados contra la lucha contra la pobreza infantil. Y nosotros lo que queremos es prohibir de una vez por todas las amnistías fiscales para recaudar más recursos y combatir la pobreza infantil. Esa es, compañeros y compañeras, la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso os digo una cosa, amigos y amigas, frente a la resignación, confianza, frente al inmovilismo, un cambio desde la izquierda. Y antes hacía alusión Susana en su intervención a ello. El inmovilismo de Rajoy es gasolina para el independentismo. Los socialistas defendemos la democracia y por eso les decimos a los catalanes que voten, que queremos que voten, que votéis, pero con todas las de la ley. Y frente al cruce de reproches, de monólogos entre el Partido Popular y Convergencia y Unió, nosotros les decimos a los catalanes 3 veces sí. Sí a la reforma constitucional, sí a un nuevo Estatuto de Cataluña y sí a la unidad en la diversidad de España, compañeros y compañeras, la España federal que queremos los socialistas. Os digo más, tenemos que decir alto y claro, desde Sevilla y desde cualquier otro punto de España, hoy, el día antes de esa no consulta que se va a celebrar en Cataluña, que les queremos, que os queremos, Cataluña, que no queremos a una Cataluña fuera de España, queremos una Cataluña en la vanguardia de España, en la vanguardia de ese cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas a partir de noviembre de 2015, cuando ganemos a la derecha y gobernemos la Moncloa, compañeros y compañeras. Eso es lo que vamos a hacer. Porque hay alternativa. Porque claro que es posible otra política, claro que es posible otra economía. Otra cosa es que no le guste la derecha, pero claro que es posible hacer otra economía y otra política. Mirad, ¿sabéis que este fin de semana el Partido Popular está celebrando una convención? Y dicen que es la convención del buen gobierno. Y yo me pregunto, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar en el PP sobre buen gobierno?
Va a hablar Cospedal, que ya le escuchasteis el otro día, que decía que no podían hacer más contra la corrupción. Oye, pues pensándolo bien, es la única verdad que esta señora ha dicho al frente del Partido Popular. Y os digo por qué, mirad, veréis. Yo estoy convencido de que la mayoría de militantes del Partido Popular es gente honesta, que cree en sus ideas y trabaja por ellas. El problema del Partido Popular no son sus militantes, el problema del Partido Popular son sus dirigentes. Y la única manera de que se regenere la vida política en España es mandando al Partido Popular a la oposición. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirad, el PP hablando de buen gobierno, va a ser la convención más corta de la historia. Y algo antes decía Juan sobre el rigor, ¿no? La derecha siempre le gusta hablar mucho del rigor. No, nosotros somos rigurosos, ustedes no lo son, nosotros sí somos rigurosos. Bueno, hablan de rigor y se ponen siempre muy serio, pero siempre es, os lo habéis fijado, a costa de los demás. A costa de los demás. Juan, recortan 5.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado a los ayuntamientos, que son recortes para escuelas infantiles, para comedores sociales, para atender a nuestros mayores. De ahí es donde van a recortar. Hablan de rigor mientras aprueban amnistías fiscales a sus amigos y suben también los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora de nuestro país. Hablan de rigor y tienen el desparpajo de hacerlo en Extremadura. Y la primera medida que tendría que tomar el señor Rajoy si quiere hablar de buen gobierno es pedirle la dimisión a Monago. Eso es lo que tendría que hacer. El buen gobierno a las administraciones públicas llegará de la mano de los socialistas, como está haciendo Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, y lo hará Juan al frente del Ayuntamiento de Sevilla, y lo haremos también los socialistas cuando lleguemos a la Moncloa. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a devolver la decencia y la dignidad a la política. Por eso un PSOE fuerte en pie es hoy más necesario que nunca. Y compañeros y compañeras, yo estoy convencido de que el PSOE hoy es un partido mucho más decente desde que expulsamos a todos aquellos usuarios de las tarjetas negras de Caja Madrid. Lo somos mucho más decentes. Hemos sido contundentes y vamos a seguir siéndolo, como bien dice Susana. Vamos a liderar un cambio rotundo, un cambio auténtico de la política española, donde las palabras pasen a los hechos, un cambio que cierre las puertas giratorias, un cambio que cierre el grifo de la financiación privada a los partidos políticos, un cambio donde quien la hace, la paga y lo paga. Y si decimos que somos o vamos a ser el partido más transparente de España, nosotros ya tenemos las cuentas del Partido Socialista a disposición de todo el público, de todos los españoles, en la página web de nuestro partido. Las cuentas del Partido Popular hay que irse un poco más lejos, o a la Audiencia Nacional o a Suiza. Esa es la gran diferencia, compañeros. Esa es la gran diferencia. De eso se trata. De eso se trata. Confiar en la política supone políticos y partidos que sean irreprochables, pero también capaces, como bien decía Susana en su intervención, de levantar los ojos y tener confianza en nosotros mismos. Porque, mirad, la confianza al final es el cemento de toda sociedad. Y es verdad que han pasado muchísimas cosas durante todos estos años de crisis, pero también es verdad que los españoles y españolas hemos logrado cosas que generaciones anteriores, ni tan siquiera se habían imaginado para nuestro país. Me niego, en consecuencia, a que el rencor, el insulto y la desconfianza lo ocupen todo, en todo el debate público. Me niego a que el único proyecto para nuestro país sea el de lanzarnos unos contra otros, porque llevamos mucho tiempo hablando de lo mal que están las cosas. Y yo os propongo que hagamos lo siguiente, que cambiemos los términos del debate, que empecemos a hablar no tanto de las cosas que se han hecho mal, y empecemos a hablar de las cosas que se han hecho bien en nuestro país. Empecemos a hablar de la educación pública y universal, de la sanidad pública modélica, del Sistema Nacional de Dependencia, que es verdad que está siendo atacado por la derecha, pero que hay gobiernos, bastiones, como el de Susana Díaz, que lo está manteniendo. Que empecemos a hablar de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lograda con el esfuerzo de muchas y aprobada por un gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablemos también de la Ley de Matrimonio de Personas del mismo sexo, de las políticas de integración, de la inmigración.
Hablemos, amigos y amigas, de que hace muchos años España fue un país periférico, abandonado, marginado, atrasado, y hoy, en cambio, somos un país que está en el corazón de Europa pese a las dificultades. Hablemos de lo mucho que hemos hecho juntos, pero sobre todo hablemos de lo que vamos a hacer juntos en el futuro, de la España que vamos a construir entre todos, juntos, de la España de las oportunidades para los jóvenes que no olvida a los mayores de 45 años. Hablemos de la España laica, sí, laica. Hablemos de la España de la sanidad y la educación pública. Hablemos de la España de la igualdad entre hombres y mujeres. Hablemos de la España de la pobreza que tenemos que erradicar, de una España sin pobreza infantil, de una España que puso fin a la impunidad de las élites financieras, la España que echó el candado a las puertas giratorias. Hablemos de la España que acortó la desigualdad salarial entre los trabajadores y los altos directivos, que acabó con la desigualdad salarial entre los hombres y mujeres. Hablemos de la España de la educación, de la ciencia, de la investigación, de la España sin desahucios. Hablemos de la España sin violencia de género, de la España que frenó la despoblación y que apostó por el desarrollo rural. Hablemos de la España sin amnistías fiscales. Hablemos de la España del trabajo y de las oportunidades. Hablemos de la España que sueñan los españoles y por la que trabajaremos nosotros los socialistas. Esa es la España que queremos, compañeros y compañeras. Esa es la España que queremos y por la que vamos a trabajar. Mirad, compañeros. Lo decía Alfonso Guerra. Levantad alta la voz para decir: soy socialista. Eso decía Alfonso Guerra. Levantad alta la voz para decir: soy socialista. En nombre de la justicia, soy socialista. En nombre de la igualdad, soy socialista. En nombre de la libertad, somos socialistas, compañeros y compañeras. Que Alfonso Guerra decía que no vamos a aceptar nunca que el poder derrote a los ideales. Nosotros fuimos, somos y seremos, compañeros y compañeras, el gran partido del cambio. Fuimos, somos y seremos el gran partido del cambio. Así que, ánimo a trabajar, a hacer a Juan alcalde de Sevilla, que el futuro, compañeros y compañeras, es nuestro.